La doctora Helen Contreras Hernández es líder del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así que además es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestría en Docencia en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctorado en Derecho Privado, Globalización, Mercados Integrados y Nuevas Tecnologías. Universidad de Burgos le otorgó su grado académico de doctorado en Derecho. Maestra con perfil deseable, PRODEP, líder del cuerpo académico Estudios Jurídicos y Sociedad, profesora en la licenciatura en Derecho, impartiendo las asignaturas de Derecho de las Personas y Familia, Derecho Patrimonial, Derecho Sucesorio, así como Derecho Notarial y Registral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Profesora en la maestría en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad. Actualmente es coordinadora del posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, abogada postulante en materia civil y familiar desde el año de 1996 a la fecha. Integrante de la Red Internacional de Procuración e Impartición de Justicia, autora de varios libros, entre otros cabe mencionar Teoría y Práctica de la Función Notarial en Tamaulipas, y también tiene capítulos y artículos que se han publicado en revistas indexadas. Bien, la doctora Helen Contreras Hernández, además de ser integrante de la Red Internacional de Procuración e Impartición de Justicia, con la participación de la Universidad Complutense de Madrid, España, mediante la representación del doctor José Manuel Chozas, así como también de la Universidad Católica de Colombia, donde está la doctora María Flor, así como también de la Universidad de San Marcos, en la universidad representado por el doctor Raúl Chanamé Orbe. Así pues, la doctora Helen Contreras este día va a tratar el tema referente a el método del caso como estrategia didáctica en la enseñanza del derecho, una propuesta de mejora en la formación jurídica. Un fuerte aplauso de bienvenida. Adelante, Helen. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Afortunadamente la virtualidad nos ayuda a acercarnos y pues quiero agradecer al doctor Rafael Sánchez Vázquez, que siempre me considera dentro de estos interesantes encuentros académicos internacionales y nacionales, que recuerdo desde la primera vez que acudí a uno de ellos, pues verdaderamente es un gusto escuchar las exposiciones de todos los compañeros. Este encuentro académico llamado Ruptura Epistemológica de los Sistemas Jurídicos y sus Instituciones, pues nos dio la idea de que también en la enseñanza del derecho, pues debemos de romper con la tradición. Es solamente, pues prácticamente una idea, una propuesta del método del caso como estrategia didáctica en la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque, pues, para la formación jurídica actualmente, pues, se nos pide, ¿verdad? Hay diferentes estrategias que podemos utilizar como profesores. Sin embargo, el propósito es que los estudiantes puedan conocer las problemáticas jurídicas reales que se puedan presentar en su vida profesional y que durante el desarrollo de su carrera puedan tener conocimiento de casos que pudieran presentarse y que de alguna manera ellos pudieran sentir la seguridad de que pues en el transcurso de su formación jurídica, pues puedan enfrentarlos y resolverlos de manera eficaz. Y así fue como vamos a hacer pues algunas consideraciones particulares sobre el método del caso como una estrategia didáctica en la enseñanza del derecho. De modo que la enseñanza tradicional del derecho, en la que el eje o la figura principal es el profesor y que el alumno es un receptor del conocimiento, en la época actual podemos decir que ya ha sido rebasada. ¿Por qué? Pues por la facilidad con la que todo individuo
tiene acceso al conocimiento de una manera prácticamente instantánea. Por esas mismas circunstancias que se están presentando, impone la necesidad de generar nuevas estrategias didácticas para poder captar y mantener el interés de los alumnos en las asignaturas que integran el plan de estudio de las diferentes licenciaturas en Derecho en todo el país. Asimismo, por la estructura y contenido de las materias, pues se prestan o dan la oportunidad al docente de aplicar diferentes estrategias para lograr su comprensión y además preparar a los estudiantes a fin de que adquieran las herramientas indispensables para su práctica como futuros abogados. Consecuentemente, consideramos de una manera particular que este método del caso se presenta como una conveniente estrategia didáctica en la enseñanza del derecho, sobre todo porque favorece la relación docente-estudiante al poder redefinir la concepción tradicional de que el docente es quien imparte el conocimiento. Por eso, a través de este trabajo académico, vamos a hacer algunas consideraciones particulares acerca de este método del caso. En cuanto al origen, pues la mayoría de los tratadistas coinciden en que este se remonta a fines del siglo XIX en la Escuela de Derecho de Harvard en el año de 1870, que fue propuesto por el decano Christopher Columbus Langell ante la necesidad de sistematizar la educación jurídica. ¿Cuál era el propósito de esa estrategia? Posicionar a los estudiantes frente a una situación jurídica real a fin de efectuar su análisis y además adoptar una postura en cuanto a su resolución. Por lo tanto, la finalidad era transitar de la cátedra magistral y los libros de texto a un método relacionado con libros de casos, para que los estudiantes puedan analizar, determinar y además delimitar cuáles son los problemas jurídicos que pudieran presentarse en su práctica profesional y con argumentos y con una postura adecuada poder determinar, debatir y finalmente llegar a una solución para estas problemáticas jurídicas que se presentan. Así, el alumno es conducido por el profesor a través de situaciones reales o incluso situaciones hipotéticas que se asemejan a casos jurídicos reales y pues prácticamente el estudiante pone en práctica los conocimientos teóricos y procedimentales adquiridos dentro del aula. La finalidad o el objetivo es formar abogados creativos, competitivos y críticos con la habilidad para poder argumentar y la capacidad lógico-jurídica para dar solución a la problemática que enfrentarán en el ejercicio de su práctica profesional. Asimismo, pues ellos van a ver situaciones en las que se podrán presentar en lo que se estén desenvolviendo y que les van a permitir comprender el contexto en el que el día de mañana se van a desarrollar, así como el impacto de esas situaciones dentro de la esfera jurídica de cada una de las personas. El objetivo, por lo tanto, es que el estudiante desarrolle una metodología de pensamiento que le permita conocer una situación controvertida y además contar con las herramientas adecuadas para analizarla de una manera estructurada. ¿Por qué es importante que el futuro abogado se prepare? Porque debe de ser un individuo con un profundo sentido de la justicia y además conocedor de la ciencia jurídica. Por lo tanto, este método permite que el alumno analice la doctrina y la legislación aplicable a las problemáticas que se ponen a su consideración. De ahí que mediante la aplicación de este tipo de estrategias didácticas se puede preparar a los abogados y operadores jurídicos para ser creativos y verdaderos profesionales del derecho. Los estudiantes durante su preparación académica pues requieren desarrollar esas habilidades, lo que implica pues el ejercicio de su práctica profesional. Por consiguiente, el aula debe ser un espacio donde el estudiante de derecho adquiera los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para enfrentar de manera exitosa las problemáticas jurídicas durante su vida profesional y así poder resolver los problemas legales análogos a los que tendrá que enfrentar en el futuro como abogado postulante. Por lo que se busca que el estudiante reflexione sobre el contexto jurídico y asuma una postura crítica frente a los avances normativos y los retos que persisten
para garantizar una protección efectiva de los derechos que les corresponden, pues, a todos los individuos como seres humanos. De manera que tanto docente como estudiantes comparten un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque se estimula el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, al fomentar la escucha activa, el pensamiento crítico y dotarles de una metodología de pensamiento que les permite percibir desde una perspectiva mucho más amplia las situaciones a las que se enfrentarán durante su ejercicio profesional. Algunas de las habilidades que desarrolla el método del caso que podemos apreciar es que fomenta la corresponsabilidad entre los docentes y los estudiantes. Asimismo, desarrolla la estructuración y la agilidad mental, mejora la capacidad de razonar, de argumentar y de debatir en público, propiciando el aprendizaje colaborativo. Favorece la capacidad de expresión tanto de manera oral como escrita y además la precisión en la forma de conducirse y la precisión en el lenguaje. También amplía el espectro de los conocimientos, ya que no nada más analiza el derecho desde el punto de vista teórico, sino en su dimensión real y en una dimensión integral. Y responsabiliza al estudiante especialmente de las decisiones y acciones que va a asumir en pro o en detrimento de su formación, tanto personal como profesional. Hay que recordar que la reforma constitucional de junio del año 2011 produjo un cambio en la manera de ver y percibir, así como de aplicar el derecho, estableciendo un nuevo paradigma en el ámbito de los derechos humanos. De ahí la necesidad de utilizar determinadas estrategias apropiadas para que los abogados actuales requieran y tengan la formación jurídica que realmente necesitan en el mundo actual. Algunas de las fases de la aplicación del método del caso de la enseñanza del derecho es, pues, seleccionar un caso en materia de derecho relativa a la temática que se aborde. Para eso, pues, el profesor debe explicar o plantear los contenidos doctrinales y los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto. Y el alumno va a estudiar de manera individual el caso particular puesto a su consideración, determinando cuál es la doctrina jurídica y cuál es la legislación aplicable a la situación que se le está planteando. De manera que en un principio los alumnos analizan de manera individual el caso, pueden identificar la problemática, los preceptos jurídicos, realizan una propuesta de solución a esta situación y posteriormente, pues, el profesor cuestiona las razones por los cuales hayan tomado esa decisión. Más adelante, el profesor, como moderador, fomenta el intercambio de opiniones, los puede integrar en equipos para fomentar el trabajo colaborativo y escuchar su opinión. Ellos nombran a un representante y el profesor abre un debate, se constituye, como había señalado, en un moderador, guía o conductor de este debate para llegar a una solución general. ¿Cuál es el propósito? Pues la finalidad es que el grupo pueda conocer el caso de una manera detallada y dentro de las distintas perspectivas de discusión. Y finalmente, el profesor pues llega a una conclusión general de este caso que se planteó y además puede complementar este ejercicio con experiencias que haya tenido en su práctica profesional como abogado. ¿Cuáles son algunas conclusiones a las que podríamos llegar? Pues que el método de caso constituye una buena estrategia didáctica en la enseñanza del derecho porque permite a los estudiantes analizar los problemas tanto de manera individual como de forma colaborativa. Asimismo, permite pensar a profundidad las implicaciones de cada caso, facilita la búsqueda de las causas que generan la problemática jurídica y permite desarrollar la habilidad para la toma de decisiones razonadas y fundamentadas. Es decir, aprender a través del método del caso permite el conocimiento de situaciones relevantes para el ejercicio profesional futuro, incentiva la creatividad de los alumnos para resolver los casos concretos en el ámbito jurídico, responsabiliza a las y los estudiantes de su proceso de formación jurídica, despierta y mantiene el interés de los alumnos en las materias que se están impartiendo y además permite apreciar
la evolución de su aprendizaje y su desenvolvimiento como futuros abogados. Por eso es que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad no solamente puede estar dirigido a transmitir conocimientos, sino que debe contribuir a desarrollar otras habilidades que son indispensables para la práctica de la abogacía. Y termino con el pensamiento de Christopher Columbus Ladgell, que dice: no se trata de enseñar lo que es derecho, sino de enseñar a pensar como abogado. Muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Creo que cumplí en el tiempo establecido con la presentación y me da mucho gusto estar aquí en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Helen Contreras. Ha sido una excelente disertación. Solo me resta expresarle nuestro reconocimiento de gratitud, admiración, respeto y afecto de siempre. Muchas gracias